Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos. Esta noche damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar transmitiendo una vez más un mensaje para vida, un mensaje de esperanza, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí delante de ustedes y damos gracias a ustedes porque nos permiten compartir, entrar a la intimidad de sus hogares para poder compartir juntos esta palabra, ¿verdad? Esperamos que sea de mucha bendición. El tema de esta noche es sin miedo a la muerte, sin temor a la muerte. Así es que acompáñenme en esta corta oración. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos, Señor, delante de tu presencia, dándote, Señor, gracias. Gracias por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque hemos experimentado, Señor, tu fidelidad hasta el día de hoy, Señor. Y sabemos que seguiremos, Señor, experimentando. Seguiremos disfrutando, Señor, de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Y continuaremos, Señor, compartiendo contigo, Señor. Tu gracia, tu misericordia, Señor, que siempre nos acompaña. Y pues tú has prometido, Señor, estás con nosotros todos los días hasta el fin. No dejarnos ni desampararnos, Señor. Que tú eres nuestro proveedor. Te damos gracias. En tus manos, Señor, encomendamos este tiempo, oramos y te pedimos que bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que ven esta transmisión. Te pedimos que nos ayude, Señor, a desarrollar el tema de esta noche y que sea de mucha bendición para todos y cada uno de tus hijos, para cada uno de nosotros, y que sea de bendición, Señor, para aquellos que aún no te conocen y puedan llegar a conocerte, Señor, y entregar sus vidas, para que tú les hagas, Señor, el milagro del nuevo nacimiento y les des vida eterna, Padre. Te damos gracias y en tus manos encomendamos este tiempo. Te rogamos, Señor, que ilumines la mente y corazones de nuestros hermanos y que le ayudes al predicador, Señor, que traigas claridad a su mente y que le ayudes a exponer, Señor, tu palabra y pueda compartir el mensaje, Señor, que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, el tema de esta noche es sin miedo a la muerte. La muerte y el temor a la muerte. Hay muchos temores que invaden a cada uno de nosotros los seres humanos. Pero el temor a la muerte es uno de los que causa mucha angustia en las personas, en nosotros los seres humanos. El temor a la muerte es algo que no nos permite avanzar ni vivir una vida plena realmente en muchas áreas y muchas situaciones de nuestra vida. También a la hora de cuando hay una enfermedad en alguna persona, tenemos el temor de perder a esa persona. La muerte es un hecho, es algo que va a suceder. La muerte desde el Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, se conoce como el pecado original, cuando la desobediencia de Adán y Eva, por la desobediencia, por el engaño del que fueron ellos objeto y se dejaron engañar, y desobedecieron voluntariamente al mandato del Señor, Dios Padre, de que no comiesen del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Desde esa desobediencia, Dios Padre maldijo toda su creación. ¿Por qué? Por la contaminación del pecado. El pecado entró a la creación, al mundo, y por causa del pecado entró la muerte, nos muestra la Escritura también.
La palabra muerte significa en la ciencia, la muerte es el término de la vida biológica, a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso que nos da vida en nuestro cuerpo. Se trata del final del organismo vivo que se ha creado a partir de un nacimiento. Implica la desintegración irreversible de su organismo. La segunda ley de la termodinámica, que es la entropía, nos dice que todos los cuerpos y todo lo que existe se mueve al desorden. Con el transcurrir del tiempo existe un deterioro y va hacia el desorden. Entonces, la ley de la entropía nos habla de que todo lo que existe avanza a deteriorarse. Nosotros los seres humanos no escapamos a esa ley. Todo lo que existe se deteriora. Y nosotros los seres humanos, según estudios, dicen que cada 20 años en nuestra edad y según vamos avanzando en nuestra vida, cada 20 años nuestro cuerpo va sufriendo esos golpes de degeneración. A los 20 pues no lo sentimos, estamos jóvenes, no lo sentimos. A los 40 ya comenzamos a sentirlos. Porque yo a los 40 años todavía leía un Nuevo Testamento con letra muy pequeña. Pero ya a los 41 ya no lo podía leer. Ya necesité esta ayuda que hoy pueden ver que uso, estos lentes para poder leer mejor. Y ya sin ellos ya no puedo leer. A los 60 ya se vuelve más fuerte el deterioro en nuestro cuerpo y nuestro organismo. Y también vamos sintiendo, vamos sufriendo más. Cada 20 años, dicen, ¿verdad? Los estudiosos. Desde la desobediencia, la muerte entró. La muerte, esto es en la parte natural y científica, que esta terminología nos dice que es la muerte. Pero la muerte en el plano espiritual y en el sentido como Dios le dijo a Adán y a Eva que morirían, la palabra muerte significa separación. El Señor les estaba hablando de una separación que llegaría a tener lugar y que sucedió y así pasó. Que los seres humanos fuimos separados de Dios, de la gloria de Dios, por el pecado. Pero a consecuencia del pecado y el deterioro de nuestro cuerpo y de todo lo que existe, entonces también experimentamos una muerte física. Nuestro cuerpo, internamente nosotros estamos conformados, somos seres tripartitos, somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo podríamos llamarle como un envase en donde está el espíritu, que es eterno, y el alma, por supuesto. Cuando nosotros morimos existe una separación entre el cuerpo y el espíritu y el alma. Abandonan este envase, por así llamarlo. Y eso es lo que sucede cuando llegamos a ese punto, a ese momento de la muerte física. Hay una separación. Y la Escritura, hay tantos versículos que deberían a nosotros de alentarnos y de motivarnos y de mantenernos sin el temor a la Escritura. Estaremos meditando en algunos. Pero realmente a todos los seres humanos, dice la Escritura en la carta a los Hebreos, no la busque, dice en el capítulo 9 y verso 27 de la carta a los Hebreos, dice: y de la manera que está establecido, ya Dios dejó establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ya está determinado que nosotros los seres humanos vamos a ver la muerte. También hemos visto y hemos enseñado ya en otros videos que hemos compartido
sobre la resurrección, cómo esta es nuestra esperanza y que debe de mantenernos firmes. Y veremos otros versos aquí que nos ayudan también a mantenernos firmes y que deben de fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor. Pero para que el temor no tenga ese efecto, porque es normal que como seres humanos nos aborde el temor, pero no debería como cristianos, como creyentes, permanecer en nosotros. Es normal que venga. Es normal que lo sintamos, que sintamos el temor, que sintamos el miedo a la muerte. Pero no debe de quedarse en nosotros. Porque nosotros tenemos esperanza y es la palabra de Dios la que debe de transmitirnos esa fe y esa confianza. Así es que por favor acompáñenme. Miren Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versos 21 y 22, él expresó y dejó aquí escrito unas frases que se han vuelto como clichés, se han vuelto tan conocidas y que muchas veces la decimos, mencionamos como la dimensionó el apóstol Pablo y no llegamos a entenderlo de esa misma manera. Pero mire cómo dice en el capítulo 1 de la carta a los Filipenses, capítulo 1 y verso 21, mire cómo el apóstol Pablo lo describe y dice, porque para mí, dice, en mi persona y en mi entendimiento, el vivir es Cristo. Todo lo que yo haga y todo lo que yo hago, todas mis expectativas, todas mis metas, todo lo que yo hago en mi vida es Cristo, dice. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque para mí vivir es Cristo. Mi vida está entregada completamente y plenamente a servirle a Cristo. Mi vida la he entregado a Cristo. Yo no tengo ninguna otra meta ni ningún otro propósito que no sea servirle y agradar a Cristo. Esa era su manera de pensar y su manera de entender la vida. Y mire cómo continúa diciendo y dice, porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir, ganancia, dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Imagínense cómo este hombre llegó a entender lo que es el paso de la muerte. Para él, esa transición y ese paso de la vida a la muerte, a la separación de nuestro espíritu con nuestra carne, con este envase en el cual nos movemos y vivimos en este mundo natural, dice el apóstol Pablo, para mí es ganancia. Ganancia es un beneficio o provecho que se obtiene de una cosa. Entonces, para el apóstol Pablo, la muerte era beneficiosa para él y de mayor provecho para él, para su vida, para él mismo, el vivir entregado a Cristo. Y el morir, pues resultaba en una ganancia, era de mayor beneficio y de mayor provecho para su vida, para él. Ese era su entendimiento y él así lo entendió. Y así vivió, no le tuvo temor a la muerte. Y sabemos cómo estos hombres, los apóstoles y todos estos mártires, hombres y mujeres que murieron, que entregaron su vida por la defensa y la propagación del Evangelio, por la predicación del Evangelio, murieron sin temor. Narra la historia que el apóstol Pedro, el día que lo iban a martirizar para morir, lo llevaron a él y llevaron a su esposa junto con él. Y los pusieron enfrente y le dijeron a él que vería la muerte de su esposa si no negaba a Cristo. Y comenzaron a martirizar a su esposa y le decían que negara su fe en el Señor Jesús. Y el apóstol Pedro lo que hacía, la animaba y le decía, no niegues a tu Señor.
No lo niegues. Soporta, aguanta, es por un momento nada más. La transición de la vida a la muerte es un momento nada más. Hablaba con mi esposa y le decía que yo entiendo que vamos nosotros cerrando nuestros ojos aquí, vamos menguando y vamos abriendo los ojos espirituales en el otro lado. Y así nos muestra la Escritura. Y Pedro le decía a su esposa, soporta, aguanta, no niegues a tu Señor, hasta que ella murió, expiró, martirizada. El apóstol Pedro vio morir a su esposa. Y luego cuando lo iban a crucificar a él, les dijo que él no era digno de morir como había muerto su Señor. Y lo crucificaron con la cruz boca abajo. Pero murió martirizado. Pero no negó a Cristo. Y no tuvo temor tampoco. Y el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mire cómo a la vez él está en una lucha que no logra él, o que más bien está puesto en un dilema, porque mire cómo dice el verso 22, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Es beneficioso para la obra, para el ministerio y para ustedes, les dijo a los que le escribió, a los filipenses, a la iglesia en la ciudad de Filipos. Le dice, mas el vivir, mas si yo continúo viviendo, resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, dice. Mire que este hombre más bien estaba en un entredicho si elegía mejor morir para estar con Cristo, para estar con Dios, o el vivir y continuar siendo de beneficio para el ministerio y para la obra. No sabía qué decidir. Y para nosotros, ¿cómo vemos la muerte? Y estos son temas y son temas que no le gusta abordarlo a la gente, ni a los cristianos. Le tenemos temor a la muerte. Dice en Salmo 116, no lo busque. Salmo 116, verso 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo, hermano? Estimada, sí, estimada. Es a los ojos de Dios, de Jehová, la muerte de sus santos. La muerte para Dios no es un problema, amado hermano. Que nosotros cerremos nuestros ojos aquí y los abrimos allá, eso no es ningún problema para el Señor. Pero nuestra perspectiva y nuestra manera de ver la vida y la muerte, nosotros o muchas personas entienden que la muerte es un fracaso. Que cuando nos llega el momento de la muerte, es un momento de pérdida. Sí, es un momento de pérdida porque la persona que pasó ya a la eternidad, ya no la volveremos a ver en este plano natural. Pero él particularmente pasó ya una mejor vida, si fue con Cristo, que eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Porque todo lo que estamos hablando es para los cristianos. Para nosotros que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza, que hemos nacido de nuevo, que formamos parte de la familia de la fe, que somos hijos de Dios, la muerte es ganancia para nosotros. Pero para el inconverso, para la persona que no ha creído en el Señor Jesús, para aquellos como aquellos que están sin Dios y aquellos que no creen en lo que la palabra de Dios nos insta y nos enseña, la palabra de Dios nos dice que habrá un día en el que todos los seres humanos debemos de comparecer ante el trono, ante el juicio de Dios.
también lo veremos. Pero nosotros ya no compareceremos delante del Señor Jesús para muerte, sino para vida. Para ser más bien recompensados por nuestra fe, porque perseveramos, porque llegamos hasta el final. Y realmente cerrar nuestros ojos aquí y pasar al plano espiritual, al plano eterno, para nosotros es ganancia, así como lo dice el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es beneficioso, es de provecho para nosotros. Para Dios no es ningún problema la muerte, para nosotros sí lo es. Si nos vamos con el Señor Jesús, si morimos con Cristo, entregando nuestra vida a Cristo, es de beneficio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y verso 10, dice el Señor Jesús que Él vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia, dice. Así dice en el capítulo 10 y verso 10 del Evangelio según San Juan. Nos dice el Señor Jesús que Él ha venido, Él vino para darnos vida, pero la palabra ahí no se refiere a la vida biológica, se refiere a la vida espiritual, a la vida eterna. Él vino para que nosotros, como hijos de Dios, tengamos una vida plena, una vida espiritual plena, que esto también se ve reflejada en una vida natural, transformada y llena de gozo. ¿Por qué? Porque vivimos en comunión con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ya no estamos distanciados de Dios, sino somos cercanos con Dios. Entonces, el Señor Jesús vino para darnos vida y para que la tengamos en abundancia, amados hermanos. Esa vida eterna, esa vida Zoe, es la palabra que se traduce por vida, y eso debemos de entenderlo, y debemos de tenerlo. Y debemos nosotros de entender también que en Romanos capítulo 6 y verso 23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, la consecuencia de la vida del pecado, así como lo hablamos. Y estas son verdades eternas, hermano. Algunos dicen, no, eso dicen ellos, eso dicen ese libro. ¿Sabe qué? Este libro es el único que nos muestra y nos revela qué es lo que nos acontece y acontecerá en esta vida, y también en la otra vida, en la vida eterna. Y este libro, a mí me encanta cuando leo el principio, en el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una verdad absoluta. Esa es una verdad absoluta. La famosa y conocida teoría, porque es una teoría, así se le conoce, porque así es una teoría de la evolución. Ellos no afirman y no dicen, esto sucedió así. No, se cree, es una teoría, es lo que ellos investigando creen. La palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos. No pone en tela de duda esa verdad, porque es absoluta, y así es. Y todas estas son verdades absolutas. Cristo vino para darnos vida, y darnos vida espiritual en abundancia, para que la vivamos abundantemente con Él, con Dios. Y Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es una verdad absoluta. La muerte. La muerte aquí natural, y también la muerte espiritual en el día del juicio, que esa es la muerte segunda, dice en el libro de Apocalipsis. Pero si esto quedara ahí en ese verso, qué lamentable sería. Pero la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, más el regalo que Dios nos ha dado, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él
En Él tenemos vida eterna. Él pagó por nuestros pecados. Él murió. Crucificado fue. En Isaías 53 narra y nos dice mucho de lo que el Señor Jesús hizo al morir en la cruz. Pagó por nuestros pecados. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Llegará un día, como nos dice la Escritura, en el cual ya no habrá más llanto, no habrá más lloro, más sufrimiento, no lo habrá más. Llegará ese día. Y nosotros, amados hermanos, no debemos de tenerle temor a la muerte. Debemos de entender en nuestra mente y en nuestro corazón que es de mayor beneficio para nosotros. Aunque cuesta un poco entender eso a veces, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y verso 8, el Señor Jesús afirmó y dijo: yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así se identificó. Así se le mostró a Juan, que Juan lo conoció, fue su discípulo. Pero en la revelación, en este libro de revelaciones del Apocalipsis, le dijo: yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Se identifica como el Dios Todopoderoso. En el verso 17 y 18 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor le dice Juan: cuando le vi caí como muerto a sus pies, dice. Y él describe cómo era la presencia o cómo lucía el Señor Jesús a sus ojos, cómo él logró verlo. Y dice en el verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Escuche, el Señor Jesús, este es uno de los hechos más comprobados y más investigados, que Él murió. Y después dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Señor Jesús estuvo muerto, pero resucitó de los muertos al tercer día, como dijo, como está escrito en la palabra, y así sucedió. Resucitó al tercer día y hoy no muere más. La muerte no tiene poder sobre él, y mire cómo lo dice: vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya ni la muerte ni el Hades tienen el poder contra nosotros, porque el Señor Jesús, hoy pertenecemos a Jesús, y Él tiene las llaves de la muerte. Él da vida, Él vino para darnos vida. Debemos de entender eso, amados hermanos, y que el temor no nos invada. Es normal que pueda venir el temor. Es normal que venga a nuestra mente: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposa? Y de la esposa, ¿qué va a ser de mi esposo? ¿Y qué va a ser de mis hijos? Pero ¿sabe qué? Si usted ama a su esposo y ama a sus hijos, Dios también les ama. Y Dios no es limitado. Dios es eterno. Y Dios es todopoderoso. Él los puede cuidar mucho mejor de lo que nosotros podemos cuidar a nuestra familia y a nuestros hijos. Dios los puede cuidar mucho mejor, mi amado hermano y amada hermana. Dios es todopoderoso y es eterno. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo hace unas declaraciones que son poderosas. Desde el verso 1, 2 Corintios capítulo 5, versos 1 al 10 dice: porque sabemos, conocemos, entendemos, que nuestra morada terrestre, hablando de mientras estamos en este cuerpo, que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice, este cuerpo mortal que se va deteriorando, este tabernáculo, si se deshiciere, dice,
tenemos de Dios un edificio, mire cómo lo compara, que es mucho más beneficioso, que es mucho mayor, de mayor beneficio para nosotros, lo que nos espera allá. Y el apóstol Pablo logró entenderlo, él tuvo visiones y él llegó a entender, tuvo un conocimiento y una cercanía con Dios. Él pasó experiencias poderosas en Dios, que muy pocos hoy en día realmente las hemos pasado, pero quedaron escritas aquí para que nosotros por medio de ellas podamos fortalecernos, podamos entender que así es. Y así debe suceder en nosotros, amados hermanos. Y mire cómo dice, si esta morada se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Perdón, una casa no hecha de manos humanas, eterna en los cielos. El Señor Jesús dijo, me voy, en los evangelios dijo, me voy a preparar morada. Y si esto no fuera así, yo se los dijera, dice. Pero el Señor Jesús dijo que iba a preparar morada para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Eso debe de confortarnos, amados hermanos. Eso debe de darnos esperanza, eso debe de darnos aliento. Él fue a preparar morada para nosotros. Mire cómo continúa diciendo el verso 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo decía, ya queremos, gemimos, lloramos, deseando, ya queremos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que nuestro cuerpo, como dice en la primera carta a los Corintios y capítulo 15, el apóstol Pablo siempre instruyéndonos de cómo nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Cuándo? En el día del arrebatamiento, en el día de la resurrección. Nuestro cuerpo mortal va a ser vestido de inmortalidad, como dice aquí el apóstol Pablo también en esta segunda carta a los Corintios. Y dice que tendremos un cuerpo transformado, conforme a la imagen del Señor Jesús. Así, con el mismo cuerpo glorificado que el Señor Jesús tiene hoy en día, ese mismo cuerpo glorificado lo tendremos nosotros. Y mire cómo dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, el Señor Dios se encargará de esto. Porque mire cómo dice el verso 4. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida eterna, por la vida que Dios da, por la vida que obtenemos por la persona del Señor Jesús. A eso se refiere. Y así es como el apóstol Pablo dice, oh, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Sórbida es, dice, así como dice aquí, absorbida es, oh muerte, tu aguijón. Ya no tienes poder sobre nosotros, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, es lo que está él diciendo. Que sea absorbida por la vida eterna. Mas el que nos hizo para esto, mire cómo dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios es quien nos hizo para esto mismo. Quien nos ha dado las arras del Espíritu, el anticipo del Espíritu, de la vida y de la gloria que nos espera. Así que vivimos confiados siempre. Mire cómo dice, vivimos confiados, y usted y yo debemos de vivir confiados siempre. Cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra situación que estemos enfrentando. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, debemos de saber y debemos de entender que entre tanto, dice, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras nosotros estemos aquí en este cuerpo, estamos ausentes de la presencia del Señor allá en la eternidad. A eso es que se refiere el apóstol Pablo. Porque por fe andamos, no por vista, dice. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, refiriéndose a cerrar nuestros ojos aquí. Quisiéramos, dice el apóstol Pablo. No sé si usted dice lo mismo. No sé si usted dice lo mismo o si yo digo lo mismo.
Quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo, que ya cerremos los ojos aquí y presentes al Señor. Ya quisiéramos estar allá, dice el apóstol Pablo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Mira, hermano, mientras estemos aquí en este cuerpo, debemos de serle agradable a Dios. Y si pues cerramos nuestros ojos, que nuestra muerte también sea agradable a Dios. Que sea agradable a Dios. En vida o en muerte, que seamos agradables al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, y por eso debemos de vivir, mientras estemos en este cuerpo, vivir una vida que agrade a Dios. Y si cerramos nuestros ojos, pues que nuestra muerte también agrade a Dios. Así. Y no debemos de preocuparnos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Él es todopoderoso. Él es eterno, mi amado hermano y amada hermana. Los que sí deben de preocuparse, y aquellos que nos ven esta noche, que aún no han llegado a reconocer y a entregar su vida a la persona del Señor Jesús, y reconocerlo como Salvador, le animamos a que lo haga. ¿Por qué? Porque mientras hay vida hay esperanza, dice la palabra. Mientras hay vida hay esperanza de llegar al arrepentimiento y de que el Señor nos perdone por nuestros pecados. Porque Él dice la Escritura, que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y fiesta hay en el cielo cada día que un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Verso 10, mire cómo dice, de la segunda carta a los Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Escuche bien, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, aunque usted diga, no, yo no creo en Dios, aunque usted diga, no, eso no va a pasar, aunque usted diga, cuando uno muere aquí, ahí se termina todo, llegará un día en que cerrará sus ojos y se dará cuenta al pasar allá, al otro lado, a la eternidad, que le hubiera sido mejor arrepentirse en esta vida y no ser condenado para toda la eternidad. Porque está, dice en la carta a los Hebreos, ya establecido que muramos una vez y después el juicio. Así dice la palabra. Y mire cómo dice aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esa es una verdad eterna, incambiable. Eso no cambia, es incambiable. Pero depende de usted y depende de mí, de la decisión que tomemos en esta vida, mientras tenemos vida en este mundo natural. Mientras usted tiene vida, tiene esperanza. Una vez cerró sus ojitos, se terminó la esperanza. Ya no hay más. Es hoy, es en este momento, es mientras tiene vida que usted puede arrepentirse. Y que nosotros, si pecamos y nos apartamos del Señor, que también podamos, para algunos que nos apartamos o que nos hemos apartado del Señor, no es que yo lo haya hecho, pero no quiero excluirme. Pero si nos hemos apartado del Señor o alguien se ha apartado del Señor, le animamos a que se acerque nuevamente. Reconcíliese con el Señor. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Por ahí hay algunos que dicen que todas las cosas en este mundo tienen solución, menos la muerte, dicen. Pues quiero decirle que la muerte tiene solución, y la muerte se llama
La solución a la muerte se llama Cristo Jesús. Si usted deposita su confianza, su esperanza, su fe en la persona del Señor Jesús, Él le dará vida eterna. Aunque cerremos los ojos aquí, aunque la muerte nos alcance aquí, pero no tendrá poder en la eternidad con nosotros. Porque el Señor tiene las llaves. El Señor Jesús es el que tiene las llaves de la muerte. Pero Él vino para darnos vida, dice la palabra. Y en capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice, y cuando esto corruptible, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y capítulo 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es, mire cómo dice, sórbida es la muerte en victoria, absorbida es por la victoria del Señor Jesús en la muerte, en la cruz del Calvario, cuando Él murió, y en su resurrección. Ya la muerte no tiene más poder sobre el Señor Jesús, ni sobre nosotros. Ya no tiene poder. Y mire cómo dice el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Porque por el pecado es que nosotros vemos la muerte. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, mire, nos llama a estar firmes y confiados. Constantes, mire, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros debemos de confiar, debemos de tener nuestra confianza en la persona del Señor Jesús y en su muerte y resurrección, y que esperamos su venida, y que Él ha prometido darnos vida eterna y ya nos la dio. Nuestros nombres están inscritos, ya están escritos en el libro de la vida, si es que hemos depositado nuestra confianza en Él y hemos nacido de nuevo. Y Él vendrá por nosotros. Él vendrá por su iglesia. Y dice que estaremos con Él eternamente. Gobernaremos con Él. Y ya la muerte ya no tendrá más poder sobre nosotros. Eso debería confortarnos, hermanos. Eso debe de darnos aliento. Y por supuesto, así como Pedro le decía a su esposa, aguanta por un momento. Esto es momentáneo. Es corto el tiempo de la transición. Pero cuando cerramos los ojos aquí, los abrimos allá en la eternidad. Si nosotros hemos tomado este camino, amados hermanos, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros hemos tomado el camino de vida, que es la persona del Señor Jesús, y hemos entrado por la puerta, que es Él también se identificó como la puerta. Si nosotros hemos tomado este camino, hermanos, en este recorrido que nosotros estamos haciendo por el camino, esta vida cristiana, al final, cuando lleguemos al final de este camino, nos encontraremos con nuestro Dios. Él mismo nos recibirá con los brazos abiertos para abrazarnos y para decirnos bienvenidos. No le tengamos temor, amado hermano. Perdamos el temor. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Sí, vamos a cerrar un día nuestros ojos aquí, pero inmediatamente los cerramos aquí, los abrimos con el Señor y estamos con el Señor. Y el dolor ya no tiene poder, la muerte ya no tiene poder, ya no hay sufrimiento, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza para nosotros. Cuando perdemos un ser amado, pero sabemos que Él
entregó su vida al Señor Jesús, debemos de entender que esa no es una pérdida, sino es ganancia, así como dijo el apóstol Pablo, así como decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo, mi vida la tengo entregada al Señor Jesús. Pero el morir, no, para mí el morir es ganancia, si yo ya quiero estar allá. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo dice que él fue llevado al cielo. Él fue llevado al tercer cielo. Él vio cosas maravillosas y gloriosas. Por eso él decía, no, si yo ya quiero estar allá. Él sí pudo ver lo que nos espera allá, amado hermano. Y como lo dice la Escritura, debemos de tener confianza y la plena certeza de que así es. Mejores cosas nos esperan allá, pero nosotros nos aferramos a las cosas de aquí. Y es natural y es normal, claro que sí. Pero debemos de entender que las mejores cosas nos esperan allá. Y mientras estemos aquí, pues disfrutemos de lo que podemos y el Señor nos permite experimentar y vivir aquí. Pero no nos aferremos de tal manera que no queremos dejar esto, hermanos. No nos aferremos de esa manera. Mire, el apóstol Pablo más bien decía, no sé qué decisión tomar. Si yo ya quisiera estar con Cristo, pero servirle aquí también es beneficioso para la obra. Entonces él entraba en ese dilema. Pero realmente es más beneficioso, hermano. Es mayor ganancia si nosotros nos vamos con Cristo. Terrible es para los que se van sin Cristo, porque no les espera una vida llena de gracia y de gloria junto a Dios, sino una muerte eterna, una separación eterna del Dios vivo y eterno, un castigo eterno en el lago de fuego y azufre, como dice la Escritura. Eso sí es terrible. Esa segunda muerte sí será terrible. Y todos resucitaremos. Todos resucitaremos. Pero unos para condenación y unos para vida. Así dice la Escritura. Pero nosotros, que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que mejores cosas vendrán. Y mientras estemos también aquí en este cuerpo y estemos en esta vida natural, Dios nos permitirá vivir momentos gloriosos, experimentar momentos de mucha satisfacción y de mucha gloria en Él, en su reino, con nuestros hermanos. Pero no le tengamos temor, amados hermanos. No le tengamos temor a la muerte. El día que nos visite, no le tengamos temor. Porque ese día que cerremos los ojos, ese día llegaremos a la presencia de nuestro Dios. Así es que no le tengamos temor, y así como el apóstol Pablo confiaba, creyó en esto, y todos estos hombres y mujeres de la fe que quedaron escritos aquí en este libro, y en el cual en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que este mundo no era digno de que esos hombres y mujeres habitaran en este mundo, en esta tierra, por su confianza, por su fe en Dios. Y este mundo no era digno de que ellos habitaran en este mundo. Pero Dios así lo quiso. ¿Para qué? Para que nos dejaran escrita su vida de fe, su vida de esperanza en Dios, y que nosotros podamos imitarles hoy y tengamos ese mismo gozo y esa misma esperanza que ellos tuvieron, y que podamos nosotros vivir plenamente nuestra vida cristiana. Así es que, mi amado hermano, hay muchos textos aún que pudiéramos ver, pero el tiempo es muy corto. El tiempo es corto. Así es que esperamos que estos textos y lo que hemos visto esta noche les sea de bendición para su vida, que lo motive, que lo fortalezca, que lo anime, que lo mantenga firme, confiando en su Dios. Así es que el Señor le bendiga. Oramos a Dios porque
bendiga su vida, porque aquellos que no le conocen lleguen al arrepentimiento y se acerquen a Él, y que sea de mucha bendición mientras estemos en este mundo y que podamos servirle y vivir con gozo. Dios les bendiga grandemente. Buenas noches, bendiciones.